que se convierte en un dolor de cabeza avanzar hacia algún trámite. Y la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos de la Gente. Es verdad que de un proceso de control de precios hemos ido evolucionando a un proceso de precios acordados. Y eso ha sido respetado por el aparato productivo nacional, público y privado, y también ha sido respetado y amparado por el Ejecutivo Nacional. Y hay consecuencias directas de esos acuerdos. Hoy por hoy, a diferencia del pasado reciente, Venezuela produce casi el 100% de todos los alimentos que consume. Debemos ir a más, debemos ir a un superávit en la producción de alimentos, en la producción de nuestra agroindustria y en la necesaria sustitución de importaciones. Mientras más logremos sustituir importaciones, más fuertes nos haremos y más independientes de cualquier acción agresiva que venga del extranjero. La sustitución de las importaciones pasa porque lleguemos a un acuerdo para que se respeten los precios. El día martes decíamos, es curioso que el dólar cuando sube a velocidad del rayo cambian las etiquetas y las modifican y las adaptan y no sé qué cosa, y que si el euro, que si lo otro, que si se vuelven unos expertos en macroeconomía y finanzas. Pero cuando el dólar empieza a bajar y ha bajado más del 100%, curiosamente aparece una anquilosis de los huesos de la mano para cambiar las etiquetas y empezar a bajar los precios de los productos. Pero fíjense que surtió efecto los llamados de atención, porque lo que nos reportan de casi todos los comercios es que los comerciantes se acordaron que había que adaptar los precios a los vaivenes favorables que ha tenido el dólar en los últimos días. Pero eso hay que ponerlo en leyes, eso hay que buscar herramientas que apoyen el trabajo del Ejecutivo Nacional en ese sentido. Y también, no está aquí en el plan legislativo, pero es algo que de forma inminente tendremos que trabajar en la Asamblea Nacional cuando nos llegue la propuesta por parte de los trabajadores y las trabajadoras y por parte del Ejecutivo Nacional, una ley que se adapte a los nuevos tiempos para la defensa del ingreso de las venezolanas y de los venezolanos. Así como todas las otras leyes que estamos llevando en el plan legislativo, seguramente aparecerán en base a las circunstancias de los vaivenes de la cotidianidad, nuevos proyectos de ley que deban ser discutidos. Aquí está entonces el plan legislativo 2026-2027. Espero que cuando llegue el día 15 de diciembre de este año 2026 tengamos un balance positivo del desarrollo de este plan legislativo y de todos los instrumentos legales que esta Asamblea Nacional traiga para la primera discusión y luego para la consulta y la sanción definitiva. Someto a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el Plan Legislativo 2026-2027. En consideración, las diputadas y diputados de la República Bolivariana de Venezuela que estén a favor de aprobar el Programa Básico Legislativo 2026-2027, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional, sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. Gracias, diputadas y diputados. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. De acuerdo con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo el punto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Orlando Camacho, que va a presentar el proyecto de ley. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Bien, les recordamos a las personas que hasta ahora están en sintonía de Venezolana de Televisión. Bien, como pueden apreciar, se va a incorporar al podio de oradores
el diputado Camacho, que por cierto, además de ser diputado, es un reconocido empresario venezolano que va a exponer entonces lo que corresponde al proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior de Debates. Escuchemos al presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez. Y toda reforma de ley orgánica es una ley orgánica en sí. Debe ser admitido por la Asamblea Nacional por el voto de las 2/3 partes antes de iniciarse la discusión primera de esa citada ley. En consecuencia, debemos votar el carácter orgánico de la ley antes de que sea presentada. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aceptar el carácter orgánico del proyecto de ley de reforma parcial de la ley de hidrocarburos, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría calificada evidente, queda aprobada el carácter orgánico. Ahora sí, play ball, diputado Camacho. Recordamos que en este momento será presentada en primera. Como acaban de apreciar, por supuesto, dentro del protocolo que establece el Reglamento Interior de Debates, el presidente de la Asamblea Nacional convocó a la votación para darle el carácter orgánico a este proyecto de ley que presenta el diputado Orlando Camacho. Vamos a ver qué nos trae. Diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Diputada Grecia Colmenares, joven, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Nuestra querida secretaria, María Alejandra Hernández. José Omar Molina, subsecretario de la Asamblea Nacional. Bueno, colegas diputadas y diputados, pueblo de Venezuela. Hoy nos convocan a esta comisión, ¿verdad?, para traer la exposición de motivos para hablar sobre la reforma de la Ley Orgánica de los Hidrocarburos. Una ley que trajo el Ejecutivo Nacional, presentada por la doctora Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, de un trabajo que ha venido haciendo el Ejecutivo año tras año de éxitos en el ámbito de los hidrocarburos. Y es la industria petrolera mundial que atraviesa un proceso de transformación profunda que exige a las naciones marcos normativos ágiles, seguros y atractivos para la inversión. Venezuela, hoy día, con una de las mayores reservas de los hidrocarburos en el planeta, no está ajena a esa realidad. Es este escenario energético internacional que ha venido evolucionando hacia un entorno de alta competitividad, donde los capitales fluyen hacia jurisdicciones que ofrecen no solo recursos probados, sino también marcos regulatorios predecibles y adaptables. Actualmente, la industria global de los hidrocarburos se enfrenta a una transición energética acelerada y a una volatilidad de precios que exige a países como Venezuela se inserte dentro del mercado global competitivo mediante la adopción de las mejores prácticas internacionales. Es por eso que esta ley orgánica de hidrocarburos, que fue sancionada en el año 2006, marcó un avance fundamental en Venezuela, que se venía recuperando la industria después de la paralización de los años 2003. Y hoy, a casi 20 años de vigencia, es necesario adoptar un nuevo instrumento que conforme a la evolución de los mercados de los hidrocarburos. Este proyecto de reforma de los hidrocarburos nace como una necesidad imperativa de la legislación venezolana adaptada a los nuevos tiempos, permitiendo el desarrollo conjunto entre sectores públicos y sectores privados, haciendo posible el incremental volumétrico petrolero con un enfoque en el trilema energético
y en la paz productiva. Este año 2026 vencen las primeras empresas mixtas y dentro de la creación de la Ley Orgánica del 2006, que fue un instrumento histórico, integrante del irreductible legado del presidente Hugo Chávez Frías, que fungió como primer paso para la participación de capital privado y la realización de las actividades primarias e industriales y comerciales en materia de minería. Por tal razón, este proyecto de reforma tiene tres grandes áreas de modificación. Son 18 artículos. Hay modificación y hay inclusión de nuevos artículos. En primer lugar, se incorporan modelos exitosos de negocio que derivan de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, incluyendo los que ya conocen, los contratos de participación productiva, los CPP, donde la empresa operadora asume la gestión integral a su propio riesgo y costo. En este modelo, el Estado no adquiere deudas. La retribución de las operadoras consiste en la participación porcentual sobre los volúmenes fiscalizados. Segundo lugar, se propone mecanismo para garantizar la viabilidad de proyectos económicos en aquellos campos no desarrollados, los greenfields, que lo comentó la presidenta encargada en la presentación del plan anual el día 15 de enero, que estos espacios de campos no desarrollados requieren un equilibrio para poder construir el régimen fiscal, porque son campos que se necesitan grandes inversiones, pero para lograrla tenemos que tener también alguna flexibilidad en las regalías, que sea el Ejecutivo Nacional que pueda hacer con ella, rebajarla, con tal que se pueda atraer a esta inversión en estos campos nuevos que no producen actualmente. Tercer lugar, se propone aumentar las garantías jurídicas para la inversión en el sector de los hidrocarburos, incorporando acudir a mediación a través de mecanismos independientes para la resolución de conflictos, siempre bajo el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Para concluir, este proyecto de reforma es un paso audaz hacia la modernización del sector energético, asegurando que el petróleo siga siendo el motor de desarrollo de nuestro país. E insistir compartiendo lo que dice el doctor Jorge Rodríguez, la doctora Delcy Rodríguez y también nuestro querido presidente Nicolás Maduro, hoy secuestrado. Saludo para el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, diputada Silvia Flores. La verdadera soberanía no solo reside en el control estático de los recursos debajo de la tierra, sino la capacidad efectiva de transformarlos en bienes para el pueblo venezolano. Es por eso que los invito, diputadas y diputados, para que se presten a la votación en primera discusión de este proyecto de ley. Es todo. Bien, escuchaban Bien, acabamos de escuchar al diputado Orlando Camacho haciendo la exposición de motivos acerca de por qué debe considerarse la reforma parcial de la ley orgánica de la ley de hidrocarburos que está mostrando en sus manos el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al Pleno de la Asamblea. Acuérdense que en Venezuela funciona una asamblea unicameral, ¿no? Cámara de Diputados nada más. Vamos a ver qué nos dice ahora el diputado Jorge Rodríguez. Es importante destacar
Bueno, como pueden apreciar, bueno, ya los diputados y diputadas están como considerando los puntos de la agenda de hoy, que además de esta parte que estamos apreciando, también se aprobó la agenda legislativa del año 2026-2027. Ahora se acaba de exponer acá los motivos que permiten a la Asamblea Nacional del Parlamento revisar la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que fue una propuesta hecha por el gobierno bolivariano a través de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Como ustedes saben, el proceso petrolero mundial está en una dinámica, como lo acaba de explicar el diputado. Escuchemos al diputado de la oposición de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez. Y diputados, hoy me corresponde venir al Poder Legislativo a fijar la posición de Acción Democrática, partido el cual conduzco en su condición de secretario general nacional, y también de la Alianza Democrática. La Alianza Democrática que participó en el quinquenio pasado en esta misma Asamblea Legislativa, y que hoy de nuevo estamos acá. En el ayer nos correspondió fijar posiciones en muchas materias. En una hubo coincidencia con la fracción mayoritaria, la oficialista, y en otras tuvimos diferencias y acá las planteamos. Hoy viene al Poder Legislativo tratar una materia importantísima, trascendental, de la cual creo que ningún venezolano o venezolana, aún con diferencias ideológicas con mi partido, podrá negar que Acción Democrática está umbilicalmente hablando ligado a la materia petrolera. Desde los inicios del fundador de Acción Democrática, escribió un libro de obligante consulta: Venezuela, política y petróleo. En el quinquenio 45-48, el 50-50 petrolero. Y en un gobierno de nuevo de Acción Democrática, la nacionalización de la industria del petróleo, la cual nuestros adversarios, de la cual no hago excepción con la doctora Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, quien cuando vino acá la calificó chucuta. Pero no por eso nosotros vamos a permanecer en esa discusión si fue o no fue chucuta. Sabemos que fue transparente. Pasamos la página, porque lo que está en juego en este momento es algo más importante que esa discusión. Está en juego el destino de Venezuela. Está en juego el futuro de la estabilidad democrática del país. Tal vez algunos sectores radicales que han jugado
a desestabilizar el país, pidiendo sanciones económicas para asfixiar al gobierno de quienes hoy lo conducen, desconociendo la historia del país, desconociendo la historia de otros países, que cuando hay irracionalidad, hay irresponsabilidad, lo que se ocasiona es un caos y un desastre en esa sociedad. Nosotros, los adecos y los de la Alianza Democrática, jamás ni nunca nos van a ver jugando con el destino del país. Era hora que después de 20 años de la vigencia de la actual Ley Orgánica de Hidrocarburos se hiciera un reajuste. Y aquí tenemos la ley de anteproyecto de reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. En nombre de mi partido y en nombre de la Alianza Democrática a la cual mi organización pertenece, le damos la bienvenida a ese anteproyecto de ley. Y desde ya decimos que la seguiremos estudiando y haremos las consultas con quien sea necesario hacerla. Y ante el país iremos planteando nuestros puntos de vista, pero jamás ni nunca un punto de vista obstruccionista. ¿Hasta cuándo la irracionalidad, lo antivenezolano, le hace tanto daño al país? El presidente de esta Asamblea Nacional, algunos dirán que me estoy copiando una frase de él, pero a lo mejor yo puedo decir con certeza, él se copió de lo que yo dije en Globovisión el día pasado. Tantos problemas que tiene el país, muchos problemas que tiene el país. Uno, porque no se ha gobernado quienes lo hacen con sentido venezolano y con sentido de amplitud. Y otros, los radicales, porque lejos de hacer una oposición constructiva, han hecho una oposición destructiva. Tantos problemas que tiene el país. Y en los campos, el petróleo allí está. Está el oro. Está una cantidad de minerales que el gran arquitecto del universo le dio al país. Pero mientras no los saquemos, mientras no los explotemos, mientras no los comercialicemos a un precio justo y con dignidad, de que quienes tienen la tecnología y los recursos necesarios para hacerlo, que vengan a aportarlo, pero que entiendan que más valor que su tecnología y sus recursos es el propio petróleo. Y para ello, ante tantos difíciles momentos, y hoy, cuando el presidente Trump ha llamado a los líderes empresarios del petróleo a que está Estados Unidos dispuesto a levantar tantas sanciones que tanto daño le han hecho al país, que están dispuestos a que vengan, pero que vengan a invertir más de 100.000 millones de dólares, y el mismo, quien está de alquiler en la Casa Blanca, ha dicho que propone un convenio energético con Venezuela por más de 500.000 millones de dólares. Pero tenemos que darle
Y Venezuela tiene que actuar como un país decente y un país responsable. Tenemos que darles garantía jurídica a quienes vengan a invertir en el país. Tenemos que asimismo garantizarle con transparencia esos fondos que van a ingresar. Y debo decirlo, exponiéndome a cualquier riesgo de los radicales, buena disposición de la doctora Delcy Rodríguez, presidenta, cuando dijo que se iba a crear un fondo transparente para que cada una de las venezolanas y los venezolanos estuviéramos pendientes. Vamos, Acción Democrática y la Alianza Democrática. Ojalá otros grupos de opinión acá presenten también actuemos en la misma forma. Apoyar esta herramienta jurídica que se propone y a decirle a las venezolanas y a los venezolanos que tantas esperanzas tienen que ahora ante esta nueva realidad podamos conducirnos definitivamente al desarrollo, a la grandeza y a la prosperidad de nuestro país. Ellos que están esperando estos nuevos ingresos para que vayamos resolviendo los problemas que los aquejan. Estamos, Acción Democrática y la Alianza, a la altura de los nuevos tiempos, de actuar sin mezquindad en función de hacer de Venezuela una Venezuela libre y de los venezolanos que conduzca a todos a la felicidad y a la grandeza. Esta es la posición de mi partido Acción Democrática y de la Alianza Democrática. Salud y brindo por el éxito de toda Venezuela, que es de todo y no es de nadie. Bien, escuchaban ustedes la intervención. Era el diputado Bernabé Gutiérrez, representante del Partido Acción Democrática y de la Alianza Democrática de la oposición que hace vida en el Parlamento Nacional. Bernabé Gutiérrez, bueno, es además el secretario general de esa agrupación socialdemócrata que tuvo momentos importantes en la historia de Venezuela con varios gobiernos de ese partido, el Partido de Acción Democrática, Rómulo Betancourt, Raúl Leone, Carlos Andrés Pérez, Lucinchi. Aquí tenemos al presidente de la Asamblea Nacional. Este proyecto de reforma que se... Está, como ustedes saben, esto rige un protocolo. El presidente de la Asamblea pide el orden del día a la secretaria del Parlamento y ella a su vez informa de los puntos a seguir. Hoy en la agenda parlamentaria no solamente está planteado lo que se hizo hace rato como primer punto, que fue la aprobación de la agenda parlamentaria del año, y después se aprobó el carácter orgánico de la propuesta de ley, o mejor dicho, de la propuesta de reforma de ley orgánica de los hidrocarburos, y vienen dos temas más que se van a desarrollar, 2 puntos: proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos y el proyecto de ley orgánica para la aceleración y optimización de los trámites y procedimientos administrativos de la administración pública. Son 4 puntos que están en la agenda y bueno, están siendo sometidos a consideración por este grupo de parlamentarios y parlamentarias. Aquí estamos observando a otro diputado de la oposición. Curiosa. Venezuela, que es un país petrolero, que tiene la mayor cantidad de reservas en el mundo, no podemos tener una ley que no sea discutida por los diferentes factores del país. Así como la Constitución Nacional es el pacto social, en el cual los diferentes factores nos rigen la vida a cada uno de nosotros, así el tema petrolero y la ley de hidrocarburos es fundamental. Tomando la palabra del ciudadano presidente, donde habló el día de hoy, que decía que había que hacer un acelerado incremento de la producción,
creo que nosotros estamos quedando cortos. Quedando cortos solamente con el tema de la ley. Si bien es cierto, en el reglamento no hay un momento de decir, mire, tienen que entregar los proyectos 24, 48 horas antes, creo que como el día de la instalación usted manifestó de rectificación, creo que podemos todos nosotros, con esta ley que es de suma importancia, o en las demás leyes que vengan a futuro, entregar con anticipación los proyectos para que todos podamos leerlos, participar y dar nuestras propuestas. Ahora bien, nosotros desde del Grupo Parlamentario Libertad tenemos claros los principios fundamentales que debe contener una ley y esta ley de hidrocarburos. Por supuesto, el tema de la seguridad jurídica. Nosotros nos hemos visto la República con diferentes demandas por situaciones que se han presentado. Y quien vaya a invertir necesita seguridad jurídica para poder estar sin los riesgos de las situaciones que se presentan posteriormente. La apertura al capital privado. Aquí hay que caer en la realidad. Que si ingresa el capital privado no representa perder la soberanía. Estamos chocando con el muro de la realidad. La excesiva estatización no nos trajo realmente algún beneficio a la industria petrolera nacional. Resolver el tema de la carga tributaria y un sinfín de leyes en las cuales también, desde el punto de vista de hidrocarburos, tenemos que discutir. Pero yo no puedo perder esta oportunidad que estamos hablando del tema petrolero, de hacer silencio y hacer manifestar aquí que el Grupo Parlamentario Libertad va a presentar una reforma de la ley orgánica que reserva al Estado los bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos. Esa ley orgánica de mayo del año 2009 realizó, y me disculpan la expresión, una matanza en la costa oriental del lago. Más de 70 empresas expropiadas, más de 1.000 embarcaciones expropiadas, 33 muelles expropiados, estatizados por completo. ¿Y cuál fue la consecuencia? En el 2009, en el estado Zulia, según los números de la directiva, el informe de la directiva de PDVSA del año 2009, decían que se explotaban alrededor de 749.000 barriles diarios. Hoy, según la información, son un poco más de 200.000 barriles. ¿Pero por qué sucedió eso? Se estatizó la actividad. Se estatizó la actividad por completo. Miren, familias tuvieron que emigrar. La costa oriental del lago se convirtió en una desolación. Y no lo exagero, lo digo con realidad, ya que hay diputados del Zulia, desde el municipio Santa Rita hasta el municipio Balmores Rodríguez. Aquí hubo gente que se suicidó, trabajadores de esas empresas operadoras. Ahora bien, si nosotros en nuestra labor parlamentaria y siguiendo para este acelerado incremento de la producción, reformamos esta ley y permitimos que los privados participen en la ley, y especialmente los privados nacionales que tienen el conocimiento del tema, no solamente en los campos, sino también en el lago de Maracaibo. Nosotros tenemos que generar empleo, tenemos que generar bienestar y que, por supuesto, ese petróleo vaya a ser beneficiado a donde tiene que estar. Escuelas, hospitales, reactivación económica. Un minuto, diputado. Disculpe, presidente, ya voy a terminar. Y por las razones expuestas, además que hay algo en la exposición de motivos, el artículo 11 de la Constitución establece que los yacimientos son de la República. No pudimos leer los proyectos de ley como lo queríamos leer con profundidad, razón por la cual que vamos a salvar el voto, pero vamos a hacer todos nuestros aportes que a su bien estén
para la segunda discusión del proyecto de ley de la ley de hidrocarburos. Muchas gracias y feliz tarde. Voy a dar en el derecho de palabra al diputado Jesús Faría, puesto que adquirió un blazer nuevo para la exposición del 5 de enero. Le recordamos a las personas que están en sintonía de Venezolana de Televisión. Bueno, estamos escuchando al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y antes escuchábamos al diputado Pablo Pérez, que pertenece a un grupo de la derecha, de oposición, que acompaña a Enrique Capriles Radonsky y Tomás Guanipa. Pablo Pérez fue gobernador del Zulia, incluso fue candidato presidencial, y el Zulia es un estado occidental conocido por su riqueza petrolera. Ahora vamos a escuchar a Jesús Faría, que es un líder del Partido Socialista Unido de Venezuela, de una condición de economista, que conoce muy bien de todos estos procesos socioeconómicos. Jesús Faría. Ante el Parlamento venezolano. Mientras tanto, Junta Directiva de la Asamblea Nacional, diputados y diputadas, estamos asistiendo a un debate histórico, porque en torno al petróleo gira la epopeya del pueblo venezolano por la soberanía, por la independencia nacional, por el uso soberano de los recursos en función del desarrollo integral de la nación. Y en ese largo trayecto de más de un siglo nos hemos encontrado las fuerzas revolucionarias, las fuerzas bolivarianas, los trabajadores, las fuerzas patrióticas en la defensa de este recurso natural, del petróleo, fuente fundamental de energía de todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Ha sido una batalla dura, titánica, pero exitosa, como lo demuestran los 25 años de Revolución Bolivariana. Con el comandante Chávez logramos nosotros una victoria histórica para la patria y para el pueblo venezolano, con la verdadera y justa nacionalización de nuestro petróleo y de la industria petrolera. Y esa nacionalización y ese paso histórico gigantesco de la mano del comandante Chávez y con el apoyo del pueblo trabajador, trajo consigo enormes beneficios y fortalezas para la patria. Se elevó el nivel de vida como nunca antes había ocurrido, precisamente porque se empleó el petróleo por primera vez en la historia en función de los intereses nacionales. Y se desplegaron las fuerzas productivas como nunca antes, precisamente porque se invirtió el petróleo y sus ingresos en función del desarrollo independiente de la economía. Y eso exacerbó, obviamente, las contradicciones de nuestro tiempo, de este tiempo, que son las contradicciones que existen entre una nación que busca su progreso sobre la base de la independencia y factores imperialistas que buscan el saqueo de nuestros recursos. Este año inicia de la manera más dramática, como expresión de esa contradicción. Y nosotros hoy venimos acá, a esta Asamblea Nacional, en primer lugar, para ratificar el carácter independiente del Estado y del gobierno venezolano, y de todas las instituciones del Estado venezolano, incluyendo la Asamblea Nacional, que legisla en función de algo tan sensible, de algo tan delicado y de algo de tanta relevancia estratégica como el petróleo. Y lo hacemos con absoluta responsabilidad. Y lo hacemos en función de las realidades que existen en el país.
No se puede olvidar que la política o se fundamenta en la realidad o está destinada al fracaso. ¿Y cuál es la realidad que tenemos nosotros? En general, en cuanto al país y en particular, referido al petróleo. En primer lugar, un bloqueo que curiosamente no aparece en los discursos de algunos oradores de la oposición, lo cual habla bastante por una doble moral, oposiciones que no son lo suficientemente firmes para reclamar algo que exige absoluta firmeza, como es la defensa de la patria y de sus recursos, y la defensa del pueblo trabajador venezolano. Este bloqueo generó un trastorno muy profundo en el desarrollo nacional, desde el mismo momento en que se activó en el año 2017 con las primeras sanciones imperiales que apuntaban en contra de PDVSA. Esto originó una situación de enorme complejidad. Salieron los capitales que invertían acá en medio de una legislación elaborada por el comandante Chávez, que nos daba como nunca antes soberanía y control sobre nuestros recursos petroleros y los hidrocarburos en general. Salieron esos capitales, se debilitó la producción, se prohibió la venta del petróleo venezolano. Negocio global que tiene sentido solo si el petróleo se coloca en mercados internacionales. Un minuto, diputado. Eran sancionados todos aquellos que se acercaran a la compra de nuestro petróleo. Y ahora tenemos nosotros la necesidad de seguir realizando el mayor esfuerzo para incrementar la producción, como se ha hecho en los últimos años, pese al bloqueo. Y esto amerita y exige de nosotros, obviamente, que las normas, las reglas y las leyes que rigen el desarrollo de ese negocio crucial para el país se ajusten a las nuevas realidades. La ley antibloqueo, aprobada por nosotros acá, tuve el honor de presentarlo en la Asamblea Nacional Constituyente, nos sirve a nosotros de marco y nos ha servido de marco para ese propósito de elevar la producción bajo estas dificilísimas condiciones. Y lo que estamos planteando nosotros es adecuar esta ley de hidrocarburos a estas nuevas condiciones y a prácticas que ya han sido debidamente evaluadas y han sido exitosamente aplicadas para nuestro país. Esta será la ley o la reforma de la ley de hidrocarburos para estos nuevos tiempos, para tiempos de recuperación productiva, para tiempos de incremento sustancial de la prosperidad de nuestro pueblo, pero sobre todo para este tiempo donde nosotros concentraremos todo nuestro esfuerzo en función de la consolidación y profundización de la independencia nacional que pasa necesariamente por el control de nuestros recursos petroleros. Muchas gracias, querido diputado. Bien, era la intervención. El diputado Jesús Faría, del Partido Socialista Unido de Venezuela, experto en asuntos económicos, bueno, expuso la posición suya y en nombre también de la fuerza que él representa acerca de la importancia de tomar en consideración la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que introdujo el gobierno bolivariano a través de la presidenta encargada Delcy Rodríguez en la Asamblea Nacional para su discusión dentro de los 4 puntos de hoy. Otro diputado de las filas bolivarianas. Que en el año 2001-2002 se convocó un paro petrolero nacional. ¿Sí? Yo tengo aquí algunas cifras del impacto económico de esa decisión que apoyaron sectores empresariales liderados por Fede Cámara y movimientos, grupos de oposición. Estamos hablando de que se generaron más de 13.000 millones de dólares en pérdida,
Conozco el impacto que tuvo esto en el sur del lago, porque me tocó en algún momento identificar las empresas que estaban en condiciones muy críticas y apoyarlas por instrucción del presidente Nicolás Maduro para colocarlas nuevamente y reactivarlas. Y el impacto mayor viene derivado en el sur del lago por la convocatoria al paro petrolero y posteriormente lo que tiene que ver con las sanciones y las medidas unilaterales convocadas a nivel nacional. Entonces, hay que hablar siempre con la verdad en términos de no responsabilizar al gobierno que hizo lo que tenía que hacer en su momento. El presidente Nicolás Maduro, cuando asumió, envió un grupo para ver qué podíamos hacer para recuperar esas empresas, pero también el presidente Hugo Chávez en su momento dictó una serie de medidas de salvataje para que el sector de la pequeña y mediana industria, que por impacto del paro petrolero cerraron alrededor del 22%. La pobreza aumentó en 48% y el Producto Interno Bruto del país cayó en 24%. Un escenario catastrófico en ese momento. Entonces, importante para el país que nos está viendo y oyendo, que estamos hablando de una ley muy importante, necesaria, que está caduca, que tiene más de casi 20 años, en el momento que se aprueba, digamos que los recursos energéticos básicamente giraban en torno al efecto de precios, bajos en tecnología. Hoy en día esa matriz cambió y es mucho más importante la inversión en tecnología para la transformación del negocio petrolero como tal. Dos elementos que me parece que son importantes señalar, que están contemplados en la propuesta que presentó el presidente de la Comisión, que tiene que ver con flexibilizar, con aportar al estímulo de las inversiones que permitan realmente que, como lo plantea el presidente de la Asamblea Nacional, ese crudo que está allí, pesado y extrapesado en su mayoría, si no lo catalizamos, si no lo impulsamos con inversiones, con trabajo, no lo vamos a poder monetizar para el país. Yo quiero darles una cifra que me parece a mí importante para quienes nos están viendo y oyendo. De la faja petrolífera del Orinoco, que hay 270.000 millones de barriles certificados, solo el 2.8% se ha podido explotar en 88 años. 2.8%. Bueno, ustedes pueden multiplicar eso. Si nosotros aumentáramos la producción a 5 millones de barriles día, necesitamos 90 años para poder explotar de manera favorable el crudo venezolano. Entonces, es importantísimo la aprobación de esta ley. Yo quiero invitar a la oposición a la que ya está y la que acaba de entrar, a que no se convierta en un elemento que retrase, que ralentice las leyes. Hay un país que espera afuera, la presidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela acaba de señalar la creación de un fondo social para ayudar, para fomentar el empleo, la inversión social, equipar los hospitales. Eso no puede ser demorado. El pueblo de Venezuela ha sufrido demasiado durante estos años y tiene el derecho legítimo de que podamos nosotros, de manera muy rápida, esto es una modificación que me parece que es adecuada, que lo que hace es ajustar el reglamento y las leyes para que el negocio petrolero sea mucho más transparente y para que la inversión petrolera pueda venir a explotar, a desarrollar esos recursos tan importantes para la República. Para sacar una cuenta rápida e ir cerrando, porque creo que la matemática es importante para poder visualizar de lo que estamos hablando. Elevar la producción de Venezuela, pasarla de 1.200.000 al que estamos en este momento, llevarla a 1,5 millones, requiere de un gran esfuerzo. Pero las instalaciones que hoy tenemos en la industria petrolera nacional no son suficientes. Es decir, hay que mejorar, capacitar, recuperar la infraestructura de hoy, lo que llaman los brownfield, que son los campos maduros, los campos que están operando, y para recuperar esa que ya existe. Y además hay que, como lo planteaba Orlando Camacho, hay que desarrollar los greenfield, que son campos vírgenes que no están explotados. Hacer esas inversiones requiere más de 100.000 millones de dólares en los próximos 5 años. 80.000 aproximadamente tienen que ver con todo lo que es el negocio de perforación, explotación, distribución. Y después hay una inversión de 20.000 millones de dólares aproximadamente que tiene que ver con la infraestructura, por ejemplo, para potenciar
y poder llevarla a los niveles de producción, necesitamos hacer un nuevo puerto, porque el puerto de José, que es el que tradicionalmente se usa, no está capacitado, no tiene la suficiente capacidad de almacenaje. Es necesario hacer una inmensa inversión en Venezuela. Y algo que es importante señalar, gracias a las sanciones y a las medidas unilaterales, Venezuela salió de los circuitos financieros internacionales hace una década. Entonces, convencer a los panas que se vengan a invertir para acá no es una mantequilla, no es fácil. Y el negocio petrolero es una cosa, la operación, la explotación, la producción, pero el negocio financiero es otra. Son dos temas allí distintos. O sea, las empresas, alguien me decía, revisamos las empresas que Trump dijo que iban a meter y las revisamos y no tienen los reales para producir. Es que ellos no la tienen. Ellos van a los bancos y van contra proyectos. Ellos tienen que convencer a los bancos, a la banca internacional, de que invierta en un negocio petrolero en Venezuela, que, bueno, sabemos los ataques y la propaganda internacional que se tiene. Entonces, creo que es importante llamar a la reflexión. A esto tenemos que haberlo aprobado ayer en la noche. Nos entregaron a nosotros también el anteproyecto recientemente y somos de la bancada de la Patria. No nos lo dieron hace una semana. La presidenta estuvo aquí la semana pasada. Es decir, y hay unos procedimientos de orden administrativo dentro del seno de la Junta Directiva para que los proyectos lleguen. Entonces, bueno, mi invitación es a que nos pongamos de acuerdo, a que hagamos un mayor esfuerzo por agregar valor a este proyecto de ley y que echemos para adelante esta nación que tiene condiciones de sobra para ser una gran nación. Gracias, diputado. ¿Nadie más anotado en el derecho de palabra? ¿Se va a cerrar? Mire, diputado, con todo respeto a los diputados de la bancada de oposición, si ustedes quieren solicitar un derecho de palabra, tienen que hacerlo previamente por secretaría a través de sus coordinadores de bancada. Eso es algo que está establecido. Se hizo. ¿Quién solicitó? Secretaria, ¿hubo una solicitud adicional de derecho de palabra? Tráigamelo, por favor. Bien, les recordamos a las personas que a esta hora están en sintonía de Venezolana. Bien, aquí se está presentando, bueno, una aclaratoria acerca de quién tiene el derecho de palabra según el reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional parece que está dando permiso a un diputado de la oposición que ha solicitado, pues, participar también en esta discusión en torno a la reforma de la ley o la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Vamos a ver, diputado entonces de la oposición. Presento que es Vamos Venezuela y particularmente desde mi partido Fuerza Vecinal venimos a este Parlamento con el mayor compromiso a aprobar todos aquellos instrumentos normativos que permitan generar confianza en el país, que permitan decirle al mundo que aquí hay estabilidad, que hay Estado de Derecho, y que pueden venir a invertir sus capitales desde el extranjero para contribuir con un proceso que, aunque es complejo, nosotros como venezolanos hemos comprendido que este proceso significa un aumento en la producción de nuestro principal activo, que es la industria petrolera, y ese aumento en esa producción va a verse reflejado en beneficios de la gente. Para nosotros, compañeros, es vital que las empresas extranjeras y nacionales sientan la tranquilidad de que aquí estamos para ejercer una función legislativa y parlamentaria, para ejercer control sobre las instituciones del Estado, que el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo podamos todos unirnos. El país nos está pidiendo unidos, el país no nos está pidiendo en medio de conflictos o atropellos estériles. Nosotros queremos proponer, presidente, que en el marco de la discusión de esta ley también se considere la inclusión de una ley de asignaciones especiales para los estados y los municipios, porque como la presidenta anunció la creación de fondos importantes, esos fondos sociales y el Fondo para la Inversión en Infraestructura, consideramos que debe estar. Orden, diputado. Que debe estar. Es la Junta Directiva quien determina quién está fuera de orden o en orden. Si alguien quiere sustituir o suplantar, espero que temporalmente a la Junta Directiva que lo proponga y sube y habla aquí, pues. Adelante.
Sí, gracias, presidente. Consideramos que esos fondos social y el fondo de la infraestructura deben estar contemplados dentro de este instrumento normativo tan importante, pero también consideramos, presidente, que si queremos que la salud, la educación y los servicios públicos impacten de manera récord, rápida en la gente y en los ciudadanos, debemos entender que tenemos 335 alcaldías que tienen la infraestructura y están esperando una asignación especial para poder arreglar la escuela, arreglar el ambulatorio, entregar las medicinas, darle alimentación a nuestro pueblo. Y queremos, básicamente, presidente, también pedirles encarecidamente que pongamos como epicentro en la reforma de esta ley la protección de los trabajadores de la industria petrolera, que están viendo que viene un cambio evidente. La ley plantea una transformación en lo que son las empresas mixtas. ¿Qué pasa con ese trabajador que ahora su jefe no va a ser una empresa del Estado venezolano? Eso es una realidad. Debemos contemplar la seguridad de los trabajadores, la seguridad de su familia y la seguridad social de todos los venezolanos debe estar en el epicentro de este instrumento normativo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Nosotros esperamos que a los efectos de la consulta, las discusiones en la Comisión Permanente de Hidrocarburos de la Asamblea Nacional y también en la segunda discusión podamos entrar en profundidad con los puntos más importantes de esta ley. De hecho, con todos los puntos, porque así nos establece la Constitución la manera de aprobar las leyes de la República, sancionar las leyes de la República. Así que muchas de las preocupaciones que han traído en sus exposiciones los diputados y las diputadas, espero que las sustenten con fuerza en la comisión de discusión y también en la plenaria en la segunda discusión. Ahora, si no hay nadie más anotado en el derecho de palabra, se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con lo que está establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría calificada evidente, se aprueba en primera discusión el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de la República Bolivariana de Venezuela. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primera discusión del proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto es el punto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra para que presente el proyecto de ley al diputado Ramón Lobo. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Antes de que el diputado Lobo haga su presentación, la secretaria me conmina a que primero se apruebe el carácter de ley orgánica de esta ley. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el carácter orgánico del proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos de las venezolanas y los venezolanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría calificada evidente, queda aprobado el carácter orgánico. Diputado Ramón Lobo, la tribuna de oradores le pertenece.
Les recordamos a las personas que están en sintonía de Venezolana de Televisión que en este... El diputado Ramón Lobo es un reconocido miembro de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas, llegó a ser ministro de Finanzas del gobierno bolivariano, también fue alcalde de un municipio importante, del estado Mérida, en los Andes venezolanos, y ahora pues tiene el honor de presentar el proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos. Después de haber sido aprobado el carácter orgánico de este proyecto de ley que está siendo expuesto acá, que es una propuesta también hecha por el gobierno bolivariano a través de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Como vemos, está trabajando rápidamente el Parlamento Nacional y observamos que en el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos también notamos un consenso general por parte de todos los diputados, incluso de la oposición, que lejos de oponerse, lo que hicieron fue agregar propuestas para considerarlo. Escuchemos a Ramón Lobo. La que vamos a compartir con todos ustedes y tiene que ver el proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos. Una ley que viene a sustituir el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de los precios justos del año 2015, cuando las circunstancias en ese momento eran distintas a las que actualmente tenemos nosotros. En ese orden me permito indicar que como toda ley orgánica tiene su fundamento en la Constitución, particularmente el artículo 114 y 117. Uno señala, el 117, la necesidad, o mejor dicho, la garantía para que el pueblo tenga acceso a bienes y servicios de calidad y en el momento oportuno, que ha sido uno de los elementos donde más se ha atacado a la población. Recordemos esos años, precisamente 2015, donde se generó todo un ataque a la economía real que se ha mantenido. Contrabando, desabastecimiento inducido, especulación que conllevó a ese instrumento. Y que hoy, en el escenario que vivimos, planteamos este esquema que tiene como finalidad central garantizar el desarrollo armónico de la economía nacional, pero también garantizar el acceso a los bienes, a los servicios fundamentales para el desarrollo del pueblo venezolano. De igual manera, este instrumento tiene como elemento central defender el salario, el sueldo del venezolano, de la venezolana, porque si nosotros logramos tener acceso en momentos oportunos y a precios adecuados, indudablemente estamos generando un efecto positivo y es lo que nosotros conocemos como el salario real. De igual forma, si hay un mayor consumo, pues nosotros vamos motivando la producción, entonces se genera todo un efecto positivo. Y en esa orientación, bajo ese nuevo enfoque, es que tenemos este instrumento que consta de 96 artículos distribuidos en 5 capítulos, un capítulo inicial de disposiciones generales, un segundo capítulo que tiene que ver con los deberes, derechos y garantías, un tercer capítulo que tiene que ver con la institucionalidad planteada. Y ahí nosotros destacamos la creación de la Superintendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos. Y algo que queremos acá nosotros resaltar tiene que ver con la creación del Sistema Nacional de Observación de Precios. Vamos a repetirlo, Sistema Nacional de Observación de Precios, que es un punto de encuentro para que podamos, entre el Estado y los agentes económicos, fijar los precios en mutuo acuerdo a fin de garantizar el acceso para la población, pero también la sostenibilidad del hecho productivo. En ningún momento el Estado busca que alguien produzca o venda por debajo de los costos de producción. No, tenemos que garantizar la rentabilidad razonable, porque eso también me garantiza mercancía en los anaqueles. Ese punto es sumamente importante y de manera conjunta con este sistema tenemos los comités de consumidores y de usuarios que viene a articular con las organizaciones de base del poder popular en la defensa del acceso que nosotros hemos venido señalando y articulando. Y
el cuarto capítulo y el quinto capítulo tiene que ver con las responsabilidades y, por supuesto, con el esquema sancionatorio, que más allá de ser, bueno, es punitivo, pero que indudablemente tiene un nuevo enfoque con la finalidad de esta nueva visión que está planteado dentro del esquema que se está desarrollando en la actualidad. Por estas razones y estas circunstancias, y lo vuelvo a destacar, bajo ese planteamiento de un sistema de observación de precios, de encuentro, consideramos sumamente oportuno, perentorio, la aprobación de esta ley. Esta ley también viene precedida de algunos elementos muy importantes que señaló la presidenta encargada en el mensaje anual que le dio a la Nación, como fue el abastecimiento interno, que es un abastecimiento interno producto del incremento en la producción que permite acceso a los consumidores. Y ante posibles ataques que se pudiesen dar, consideramos que esta ley nos va a permitir blindar ese punto de encuentro para que entre productores y consumidores y el Estado nosotros podamos garantizar productos de calidad, productos en el tiempo adecuado y a los precios que todos nosotros aspiramos, y de esa manera garantizar que el salario real de la población vaya en incremento como así va a ser. Es todo, presidente. Bien, era la presentación de... Escuchábamos al diputado Ramón Lobo, conocido representante de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, quien, bueno, presentó la exposición de motivos del proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos, otra de las propuestas que trajo el gobierno bolivariano a través de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ante la Asamblea Nacional para su discusión. El proyecto de reforma parcial de la ley orgánica de hidrocarburos hace pocos minutos fue aprobado en primera discusión, porque después va a pasar una segunda discusión que se analizará punto por punto los elementos que conforman cada uno de los proyectos. Ahí estamos escuchando a otro diputado. Postergable para todos y cada uno de nosotros. Aspiramos que la discusión que luego se tiene que dar artículo por artículo, podamos efectivamente blindar una ley que efectivamente desarrolle con mucha potencia la protección de los derechos socioeconómicos de los venezolanos. La aprobación de esta ley no es solamente un mero texto legal, es la materialización de lo que establece nuestra Constitución y que es un derecho ineludible para todos los venezolanos. Además, queremos que esa ley se constituya en una guía que nos permita de manera efectiva tener una economía eficiente, una economía transparente y una economía que tenga un carácter profundamente humano. Además, debe garantizar el derecho a disponer de bienes y servicios de calidad que estamos pidiendo hoy los venezolanos y poner freno a fenómenos como la especulación y el acaparamiento. ¿En favor de quién? En favor de la dignidad del pueblo de Venezuela y en favor de la dignidad del bolsillo de los venezolanos. Su aprobación debe ser un paso firme para una Venezuela libre, para una Venezuela próspera, justa y solidaria, donde podamos crecer con fuerza el pueblo venezolano y su aparato, todo su aparato y desarrollo socioeconómico. Muchas gracias. Gracias, diputado Rubén Lima. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Nora Bracho. Solicita la tribuna de oradores. Adelante, diputada. Hoy el Parlamento venezolano ha avanzado. La diputada Nora Bracho es una reconocida diputada de la oposición, diríamos que de corte radical, que se ha incorporado junto con otros radicales como Enrique Capriles Radonsky y otros más a este Parlamento. Ella, bueno, representa los intereses del Estado Zulia, pero por supuesto está actuando en condición de parlamentaria de la oposición en esta asamblea. Les recuerdo que estamos acá en la primera discusión del proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos. Escuchemos a la diputada Bracho. Convoca hoy la presentación del proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos.
Un texto que en su exposición de motivos se viste con las mejores galas de nuestra Constitución, la justicia social, la democracia y el sagrado derecho de nuestro pueblo a una existencia digna. Nadie en este recinto puede oponerse a que el Estado garantice bienes de calidad, luche contra la usura y proteja al consumidor. Pero realmente, ¿quién protege al venezolano? Realmente, ¿quién protege a ese que gana hoy menos de $2 de salario? O a un pensionado que gana menos de 60 centavos de dólar. ¿Quién protege a todos los padres y madres de familia que no tienen poder adquisitivo? Consideramos que ante la presentación de esta ley se debe, en primera instancia, trabajar y luchar por la estabilidad económica de nuestro país. Recuperar el poder adquisitivo del venezolano, que está hoy total y absolutamente golpeado ante una economía inestable. Esta debe ser una prioridad, el trabajar en una ley de emergencia económica para nuestro país. Y es fundamental que desde esta Asamblea Nacional se tome este asunto como prioridad para Venezuela. Y desde nuestra bancada, la bancada Libertad, estaremos prestos para la presentación de este proyecto de ley. Para retomar el tema que nos trae hoy aquí en estos momentos, el artículo 117 constitucional no es una sugerencia, es un mandato. Y responsablemente nos obliga a señalar que una ley no es buena por lo que dice que va a lograr, sino por lo que realmente permite que suceda en la calle, en el mercado, en las mesas de nuestras familias. Y es así que debemos hacer desde la bancada Libertad unas críticas necesarias. Debemos ser valientes para señalar los nudos críticos de este proyecto. En primer lugar, la fragilidad de la libertad de elección. El proyecto habla de precios de bienes y servicios priorizados bajo circunstancias extraordinarias. Debemos advertir que si el Estado se excede en su capacidad de fijar precios, lo que termina matando es la oferta. No hay protección al consumidor si el resultado final es el anaquel vacío. La verdadera protección es la abundancia, la competencia, no el control asfixiante. Estamos pasando de una ley de protección al consumidor a prácticamente una ley de control de producción y control al consumidor. La burocratización de la vigilancia. Se propone un sistema nacional de observación de precios. Si bien la transparencia es fundamental y es necesaria, nos preocupa que esto se convierta en una estructura burocrática pesada. En sintonía de Venezolana de Televisión, que en este momento, desde el hemiciclo de sesiones del Parlamento venezolano, están... Bueno, ahí estamos escuchando entonces a la diputada Nora Bracho del partido Un Nuevo Tiempo, un partido que nace en el estado Zulia, de donde ella es oriunda y es dirigente de esta agrupación que lidera el ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, y ex candidato presidencial. Estamos escuchando la primera discusión del proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos, una propuesta que introdujo el gobierno bolivariano a través de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a esta Asamblea Nacional, que además de discutir este proyecto de ley, acaba de aprobar en primera discusión el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y antes había aprobado también el Programa Básico Legislativo 2026-2027. Después de que se
discuta en primera discusión, valga la redundancia, este proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos, bueno, y sea, entendemos que aprobado esta primera discusión, además de su carácter orgánico que ya fue aprobado, pasaríamos a un cuarto punto de la agenda legislativa de hoy, que incluye el proyecto de ley orgánica para la aceleración y optimización de los trámites y procedimientos administrativos de la administración pública. Otra propuesta más de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien hace pocos días estuvo en este mismo Parlamento haciendo un breve balance de la gestión del presidente Nicolás Maduro y una proyección de lo que debe hacerse en este año, justamente en circunstancias tan particulares como las que tenemos, que recordemos que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está en esas funciones, luego de haber ejercido la vicepresidencia ejecutiva de la República, bueno, cuando el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron secuestrados el 3 de enero tras un cruento momento de penetración, de invasión de fuerzas militares estadounidenses, que generó la muerte de más de 100 personas, incluyendo 32 combatientes cubanos. Bueno, de allá para acá ha habido un proceso de negociaciones entre el gobierno bolivariano de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos para lograr un entendimiento político y económico, que hemos sabido pues está vinculado, muy vinculado con el tema petrolero. De hecho, por eso la ley orgánica de protección de los derechos socioeconómicos más el proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de hidrocarburos tiene que ver justamente con este proceso de tratar de equilibrar la realidad social, política y especialmente económica de Venezuela. Tras esta situación sobrevenida que ha vivido el pueblo venezolano, pues el gobierno bolivariano ha tenido la inteligencia de mantener a la sociedad en calma, en equilibrio, y las instituciones actuando como lo estamos viendo en este caso. No solamente la Asamblea Nacional, sino también el Poder Judicial encabezado por el Tribunal Supremo de Justicia, así como las demás instituciones del Estado, pues han estado coherentes y congruentes en torno a que hay que mantener la estabilidad de la vida venezolana. Escuchemos ahora al vicepresidente de la Asamblea, Pedro Infante, siendo las veces de presidente encargado. Ciudadano vicepresidente, colegas diputados, la fracción de Vamos Venezuela tiene muy claro la función primordial, absoluta y prioridad de esta Asamblea Nacional. No es otra que trabajar y legislar por la recuperación económica de nuestro país, por el crecimiento económico, por la recuperación del poder adquisitivo del venezolano, por el mejoramiento incluso de los servicios públicos, pero sobre todo para que todos los venezolanos tengamos sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones que nos alcancen para vivir con dignidad. Todo lo que tenga que ver en ese sentido para la recuperación económica de Venezuela, nuestra fracción va a estar ahí, siempre apoyando y sin vacilación. Sin embargo, en este articulado, y entiendo, ciudadano vicepresidente, que esta es la primera discusión, nosotros no vamos a negar el voto, no vamos a salvar el voto, lo vamos a apoyar porque vamos a ir a la Comisión Permanente de Economía a plantear temas que hacen ruido dentro del articulado. Por ejemplo, la creación del Sistema Nacional de Observación de Precios. Eso hace ruido y eso no le conviene a Venezuela. Si ustedes quieren que la economía eche para adelante, que la gente recupere su poder adquisitivo, es todo lo contrario. Debemos estimular que la mayor cantidad de capitales nacionales y extranjeros vengan a Venezuela, inviertan en Venezuela, y es en la competencia en la cual los precios van a disminuir. Solamente con el anuncio de la llegada de $300 millones a Venezuela, anunciado por la presidenta encargada, el dólar paralelo se desplomó. Solamente con el anuncio, ni siquiera con la distribución de ese dinero. Es decir, hay elementos dentro de este articulado que vamos a exteriorizar, vamos a llevar a la Comisión Permanente de Economía para que
esta ley, este proyecto de ley se transmita o se transforme en calidad de vida para la gente, en que la gente pueda vivir con dignidad, que la gente tenga sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones que le alcancen como era anteriormente. Muchas gracias, señor vicepresidente y colegas diputados. Gracias, diputado David Uzcategui. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Jesús Farías. Bien, es el debate que se genera a esta hora en el hemiciclo de sesiones del Parlamento venezolano, donde se discute el proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos del pueblo. Bueno, estamos acá, como les dije hace instantes, presenciando la discusión del proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos. Es la primera discusión. Ahora escuchemos a Jesús Farías, que también, como ustedes saben, es economista y tiene mucho que decir al respecto. En los últimos años, prácticamente en la última década, bajo condiciones de extraordinaria complejidad, que no pueden quedar al margen del análisis ni de cualquier consideración que se haga, porque sería una posición no solamente fundamentada en la falta de sinceridad, sino deshonesta también, muy deshonesta, con el pueblo y, si tienen conciencia, con su conciencia. El bloqueo económico trajo un daño al país que asciende a más de 500.000 millones de dólares, el daño ocasionado a nuestro país. Y el bloqueo económico impidió que el país en este periodo recibiera más de 200.000 millones de dólares. Estos recursos, por supuesto, en manos del Estado y de una fuerza bolivariana y socialista, hubieran garantizado la continuidad de la gigantesca obra social de la Revolución Bolivariana con el comandante Chávez. Gigantesca obra social. Que les quita, les arrebata a ustedes cualquier tipo de autoridad moral, incluso para referirse a aspectos tan vitales del desarrollo de nuestro pueblo, como el salario, la educación, la salud, la vivienda, el empleo, etcétera. No tienen absolutamente ninguna autoridad moral para referirse a eso, y mucho menos habiendo avalado el bloqueo, y mucho menos habiendo avalado en su momento las agresiones del imperialismo. Les debería dar vergüenza tomar la palabra en esos términos en este debate. Yo voy a referirme rápidamente a lo siguiente en relación a esta ley, para que no quepa la menor duda y no haya absolutamente ningún tipo de confusión. Esta es una ley que está fundamentada en la responsabilidad y que tiene como propósito un mandato constitucional, no lo estamos inventando acá, es una obligación que tenemos nosotros. Los que asumen la Constitución como suya tienen que inscribirse necesariamente en esta ley, en el espíritu de esta ley. Como nosotros, bajo el bloqueo, bajo la agresión imperial y bajo los ataques de los especuladores, de los monopolios, de los enemigos del pueblo, cómo nosotros bajo esas condiciones transformamos, como de hecho estamos haciendo, el crecimiento de la economía, el desarrollo de la producción en mayor bienestar. Eso no ocurre de manera automática. Hay países que son potencias económicas y tienen enormes desigualdades, tienen montañas de pobres y de pobreza y la vienen arrastrando de la manera más vergonzosa y desconsiderada, pudiendo resolver todos esos problemas. En este sentido, el Estado tiene que asumir esa responsabilidad, como de hecho lo está haciendo con la propuesta de esta ley. No solo con eso, pero esto va a contribuir. Solo la intervención del Estado puede generar una justa distribución de la riqueza. Y nosotros estamos actuando en dos líneas, aumentando la riqueza y garantizando que esa riqueza sea distribuida de manera justa, para llevarnos a donde estábamos nosotros
en el punto de bloqueo, del inicio del bloqueo. Nivel de prosperidad como nunca se conoció en la historia de este país. Esta es una ley que en lo absoluto golpea o está en contradicción con la necesidad de estimular las fuerzas productivas de la nación. La iniciativa, incluso la iniciativa privada. Nuestra visión de economía es una economía mixta. El capital privado, la empresa privada ha hecho una contribución muy importante en los últimos años y lo hemos reconocido al desarrollo de este país. Y les aseguro que cuando les mostremos esta ley, van a avalarla. ¿Ustedes saben por qué? Porque la mayoría de esos empresarios no se inscriben dentro de los usureros, dentro de los especuladores, dentro de los ladrones. Pero los que están en contra de esta ley tienen la sospecha clara de ser asociados a los especuladores, a los usureros, porque precisamente están haciendo todo lo posible para que no se apruebe una ley que atienda al pueblo trabajador. Estamos completamente seguros, porque ya lo hemos hecho. Disculpe, un último minuto. Porque ya lo hemos hecho en el pasado, que se puede traer en plena armonía el desarrollo de una economía como la nuestra con el bienestar del pueblo. Y lo de la participación popular, que me parece muy importante. Bueno, hay dos formas de ver el país. Hay dos formas de ver el desarrollo y hay dos formas de ver el Estado. Una élite gobernando al servicio de las grandes corporaciones y a espaldas del pueblo, y otra que es la socialista, la bolivariana, donde el Estado se fortalece solo si el pueblo se organiza e incrementa su participación. Y esta ley será imposible de aplicar sin la participación del pueblo, sin el poder popular. De tal manera que, muchas gracias, querido camarada. Gracias, diputado Jesús Faría. No hay más nadie anotado en el derecho de palabra, pero yo quiero hacer unos comentarios de cierre sobre este debate. Proyecto de ley orgánica para protección de los derechos socioeconómicos. Algunos elementos fundamentales que se expresan en esta exposición de motivos. Primero, se retoman las normas de protección al consumidor y usuario que estuvieron vigentes hasta la aprobación de la Ley de Precios Justos, ajustándolas a la realidad actual. Estas leyes se ajustan, se adaptan al momento actual. Segundo, se rescata la figura de los comités de consumidores y usuarios al tiempo que se reconoce el papel de los consejos comunales, del pueblo organizado. Tercero, se mantiene la figura de una superintendencia de protección de los derechos socioeconómicos. Y ahí el concepto, protección de los derechos socioeconómicos de la gente, del pueblo, del ciudadano, la ciudadana. Cuarto, se crea un sistema nacional de observación. Como aquí se hizo referencia a eso, el sistema nacional de observación es una herramienta para la supervisión y monitoreo de los precios al tiempo que preserva la competencia del Estado. Reconoce toda la dinámica económica. Se despenalizan diversas conductas tipificadas en la Ley de Precios Justos que pasan a ser sancionadas como infracciones administrativas. Se disminuye la discrecionalidad de los funcionarios de la superintendencia, reservando la aplicación de medidas como ocupación temporal y cierre de los establecimientos a la autorización de la máxima autoridad de este ente. Se retoma el uso de la conciliación entre los proveedores de bienes y servicios y los consumidores y usuarios como mecanismo para garantizar el cumplimiento de la ley. Y hay una idea que en el sector deportivo alguna vez trabajamos. Miren, este tipo de leyes en este momento político, económico, actual del país, necesita de la confluencia de algo que yo llamo las 3P, del sector privado, ¿sí? Del sector privado, del sector público, pero también del pueblo. Estoy seguro que con las 3P confluyendo, trabajando en conjunto, lograremos una ley que se conecta, por supuesto, con la ley, el proyecto de ley que aprobamos en primera discusión, la reforma de la ley de hidrocarburos, que es, si producimos más petróleo, habrá más generación de divisas para el país, eso tributará en los ingresos de trabajadores, del pueblo, de la economía en general, y esto va a tributar en el bienestar de nuestro pueblo. Es todo, solo recordar a la diputada que planteó
salvar el voto de acuerdo al artículo 96, que lo deben consignar ante Secretaría por escrito. Pues todo, no hay más nadie anotado en este derecho de palabra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. En consecuencia, se declara aprobado en primera discusión por mayoría calificada el proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos y se remite a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Siguiente punto en el orden del día, querida secretaria. Primera discusión del proyecto de ley orgánica para la aceleración y optimización de los trámites y procedimientos administrativos de la administración pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto del punto, primer vicepresidente. Gracias, querida secretaria. Bueno, corresponde votar el carácter orgánico de este proyecto de ley de acuerdo al artículo 203. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el carácter orgánico del proyecto de ley orgánica para la aceleración y optimización de los trámites y procedimientos administrativos de la administración pública de conformidad con lo consagrado en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el carácter orgánico. Voy a dejar en el derecho de palabra para presentar el proyecto de ley a la diputada María Gabriela Vega. Buenas tardes, señor vicepresidente. Antes que todo, solicito autorización por mi condición para presentar la ley desde el curul. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes. Saludarlo nuevamente, vicepresidente, segunda vicepresidenta, colegas parlamentarios y parlamentarias. El día de hoy nos corresponde presentar el proyecto en primera discusión de la Ley Orgánica para la aceleración y optimización de los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública. Proyecto de ley que es una iniciativa del Ejecutivo Nacional presentada por nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el día 15 de enero en su presentación del mensaje anual a la Nación. En estos momentos excepcionales que vive la Nación, exige medidas extraordinarias para fortalecer la acción del Estado, garantizar el bienestar y los derechos humanos de la población, el cumplimiento de sus fines esenciales y muy particularmente el desarrollo económico e integral de la Nación. Es por esto que en este sentido, la búsqueda en la máxima eficiencia y eficacia de la actuación del Estado va en beneficio del pueblo, porque constituye uno de los objetivos centrales en estos tiempos de reto que nos corresponde superar y que en efecto los estamos superando, porque siempre vamos a seguir venciendo. En nuestro país, con los hombres y las mujeres de a pie, con el pueblo venezolano que día a día sale a realizar cualquier trámite administrativo, bien sea público o privado, existe un consenso general acerca de la necesidad de transformar los trámites y procedimientos administrativos del Estado para hacerlos más simples, más expeditos, más profundos y sobre todo para asegurar sus cometidos. Todas y todos, el pueblo en general, estamos convencidos que es necesario erradicar normas y prácticas que los vuelven burocráticos, impertinentes y que obviamente retardan innecesariamente sus resultados. Desafortunadamente, el decreto con rango, valor y fuerza de ley de simplificación de trámites administrativos actualmente no ha sido suficiente para abordar y resolver esta situación que día a día nos acontece. De allí la exigencia de una nueva ley presentada por el Ejecutivo Nacional que permita adoptar medidas urgentes desde el Ejecutivo Nacional
para lograr acelerar y sobre todo optimizar todas las diligencias administrativas en favor de la ciudadanía del pueblo venezolano. Este proyecto de ley orgánica que garantiza derechos constitucionales que se presenta contiene 13 disposiciones en las cuales establecemos el objeto, las finalidades y los principios fundamentales que inspiran su contenido. Asimismo, se establecen las atribuciones del Ejecutivo Nacional en materia de aceleración y optimización de trámites y procedimientos administrativos del Estado, indicando con precisión todas las consecuencias, todas las competencias del Ejecutivo, del Presidente de la República. ¿Para qué? Para suspender, reducir, suprimir, derogar y modificar trámites, procedimientos, autorizaciones, permisos y requisitos en leyes, reglamentos, resoluciones, providencias y actos administrativos, incluyendo la necesaria digitalización, uniformidad y unificación de los mismos. Finalmente, compañeros diputados, ciudadano presidente, ciudadana vicepresidenta, la propuesta de ley orgánica, en esta propuesta de ley orgánica se crea una comisión presidencial para evaluar y proponer al Ejecutivo Nacional las medidas que se tengan que adoptar en esta materia, atendiendo a amplios procesos de participación y consulta popular. Para finalizar, es menester informar que este proyecto de ley no requiere aportes presupuestarios, pues su ejecución es asignada a los órganos de la Administración Pública Nacional. Por el contrario, es posible que su desarrollo genere ahorros significativos al Tesoro Nacional. Invito a los diputados y a las diputadas de este importante foro parlamentario que nos unamos en una sola voz para poder aprobar esta ley en primera discusión y podamos salir a su consulta pública y posterior aprobación en segunda discusión, tal como lo establece el Reglamento de Interior y de Debate de la Asamblea Nacional y las leyes pertinentes. Muchísimas gracias, presidente. Es todo. Gracias, diputada María Gabriela Vega. Vamos a dar en el derecho de palabra al diputado Alfonso Campos. Buenas tardes, bendiciones de Dios para todos, pueblo de Venezuela, medios de comunicación, plenaria, directiva. Estamos en un momento excepcional de la historia de la República y ha sido necesario, lamentablemente, dadas las circunstancias, ajustar lo que hemos tenido que ajustar desde hace mucho tiempo. Bien lo decía el Libertador en el discurso de Angostura, refiriéndose a los trámites asociados a la administración de la justicia, que lo decía en el señalamiento que era una herencia de la legislación de la colonia del momento, cuando lo llamó como enciclopedia judiciaria, monstruo de 1000 cabezas. Es sorprendente que debido a la idiosincrasia, la burocracia es parte más de la democracia y definitivamente hay que hacer algo urgente. Desde la Alianza Democrática apoyamos esta iniciativa del Ejecutivo, apoyamos el espíritu de la exposición de motivos de esta ley y haremos llegar las observaciones de consideración para la formulación del articulado de esta ley. Caso particular, en la atribución que la ley, según la exposición de motivos, hay que ver el articulado, que la ley le da atribución al Ejecutivo Nacional para derogar procedimientos, y debemos recordar que muchos de estos procedimientos están en leyes orgánicas. Suponer una atribución de derogar una ley orgánica pasa por procedimientos que son del Poder Legislativo y no del Poder Ejecutivo. A profundidad se presentará lo observado, pero desde la Alianza Democrática apoyamos esta iniciativa que reconocemos es para el beneficio del pueblo venezolano. Muchas gracias. Gracias, diputado Alfonso Campos. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Encio Angelini. Muy buenas tardes, vicepresidente, colegas diputados. Bueno, me estoy estrenando yo también. Sí, de verdad, se necesitan medidas extraordinarias para la actual realidad que estamos viviendo. Esto es una espiral sin fin. Los emprendedores y los empresarios que simplemente quieran registrar una empresa tienen que solamente inscribirse en 17 organismos para poder operar la empresa, y esa es una realidad.
Es una espiral sin fin porque cuando terminaste el primero, el último, tienes que volver a empezar. O si vas a pedir un permiso para importar cualquier producto, tienes que ir a un ministerio, a Sencamer, al otro ministerio, y cuando terminaste, otra vez tienes que volver a empezar. O sea que es bastante complicado. Pero a mí lo que me preocupa, y lo comentó ahorita el colega, es que creo que nosotros tenemos que legislar y no atribuirle, no darle ese trabajo al Ejecutivo. Nosotros somos los que tenemos que legislar y tenemos que aprobar esa ley aquí y no entregarla al Ejecutivo como está en la exposición de motivo, que dice claramente el Ejecutivo Nacional en materia de aceleración y optimización de trámite, procedimiento administrativo del Estado, indicando con precisión todas las competencias del presidente y presidenta de la República para suspender y hacer todos los trámites que se tenga que hacer. Yo creo que ese es un trabajo de nosotros y no les corresponde a ellos. Y lo otro, que nosotros tenemos que entrar a la modernidad. Y para entrar a la modernidad, uno hace comparaciones que a veces son muy incómodas. En otros países del mundo, tú puedes hacer una empresa simplemente vía online y en 48 horas tienes todos los permisos y todas las atribuciones con cuentas bancarias abiertas y todo. Y eso es lo que se quiere. Y en verdad que eso no lo tenemos muy claro. Y yo, para concluir, porque quiero hacer esto corto, la permisología excesiva ahoga el emprendimiento. Los venezolanos perdemos mucho tiempo en eso. Lleva a la informalidad, ahoga la iniciativa y genera corrupción. Por eso nosotros, hasta no conocer bien el texto, vamos a salvar el voto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Carolina García. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Decirles que nuestro pueblo recibe con agrado esta iniciativa de la ley del Ejecutivo Nacional y que hoy se presenta en primera discusión. Primeramente, que esto es una ley que garantiza derechos constitucionales, que está establecido específicamente en el título 3 de la Constitución de la República de Venezuela, en el artículo 51, y este título tercero cabe destacar que es de los derechos humanos. Se considera parte de los derechos humanos el derecho de peticionar de los ciudadanos y ciudadanas. Y dice que toda persona tiene derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad. Y asimismo tiene derecho también a recibir oportuna respuesta, oportuna y adecuada respuesta. Entonces, esta es una ley que contempla y que protege nuestros derechos ciudadanos, de nuestro pueblo, de los ciudadanos y las ciudadanas, el derecho de peticionar. Así también, pues es una ley que elimina trámites burocráticos y que, bueno, que se encara, ¿no?, contra la lucha contra la corrupción, porque se erradica el cobro de dádivas, como lo decía nuestro presidente Jorge Rodríguez. También decirle a los diputados que me antecedieron, ante su preocupación por las facultades que se le otorgan al Ejecutivo Nacional en esta ley, primeramente que la primera discusión es para considerar la exposición de motivos, evaluar los objetivos, el alcance y la viabilidad de la ley, a fin de determinar su pertinencia. Eso está establecido en el artículo 104 del Reglamento de Interior y de Debates. E invitarlos asimismo a que participen. Diputada, voy a pedir ahí como una bulla por este lado del Parlamento para prestar atención al debate aquí que está dando la participación. Gracias. Gracias, adelante, diputada, continúe. Invitarlos e invitarlas a participar en la consulta de nuestra ley. Esta Asamblea Nacional está comprometida en hacer leyes buenas para nuestro pueblo y todas esas leyes que hemos llevado a cabo, hemos salido en consulta con nuestro pueblo a discutirlas, a escuchar cuáles son las opiniones, las sugerencias, las propuestas del pueblo y bueno, pueden sumarse ustedes desde sus bancadas para discutir esta ley y también pues a participar en las reuniones de la comisión. Para terminar, decirles que esta ley, aclararle un poco a nuestro pueblo, que en esta ley se incluyen mecanismos que permiten la aceleración
y optimización de los trámites administrativos en procura de la eficiencia del Estado. ¿Cuántas veces no hemos ido, el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie, los empresarios, las empresarias, a hacer cualquier trámite y piden una cantidad de requisitos que, como bien lo dijeron, ya cuando los completos están vencidos otros? También tiene como contempla esta ley eliminar trámites que retarden, obstaculicen, dificulten la respuesta de los usuarios y usuarias. Además, como otra preocupación que presentaba la bancada de oposición, es ordenar la digitalización de trámites y reducción del uso del papel. Entonces, bueno, invitarles a profundizar en el contenido de la ley, acompañarnos en la discusión, en la consulta pública y en la segunda discusión de esta ley. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Carolina García. No hay nadie más anotado en el derecho de palabra. En este punto se va a cerrar el debate. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley orgánica para la aceleración y optimización de los trámites y procedimientos administrativos de la administración pública de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Se declara aprobado en primera discusión el proyecto de ley orgánica para la aceleración y optimización de los trámites y procedimientos administrativos de la administración pública y se remite a la Comisión Permanente de Política Interior a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Siguiente punto, ciudadana secretaria.